Capítulo 66. Tu propósito es bueno, pero ¿no puedes esperar hasta que los jinetes de Norria se encarguen de esta misión? Randolph, el herrero de Leaf Village, preguntó. Ahora que los kobolds ya no son un problema, es solo cuestión de tiempo antes de que reanude el manejo de los problemas que han dejado de lado debido al bandolerismo desenfrenado de los kobold. Es exactamente por esta razón que debemos atacar ahora, maestro, respondió Lux. En este momento, hay tantos materiales monstruosos que se pueden saquear de los jardines Figaro. ¿Vamos a dejar que los jinetes de Norria se los lleven todos? La expresión de Randolph se suavizó un poco y Lux supo que estaba vacilando. Todo lo que tenía que hacer era darle a su maestro un empujón más antes de que éste accediera a prestarle Blood Moon por unos días. Bueno, voy a ser honesto. Me tienta, pero la respuesta sigue siendo no, respondió Randolph mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Escucha, Lux, no quiero que confíes en el arma mítica para impulsar tu progreso. Ya que eres mi discípulo, quiero que retomes tus estudios de herrería. Estoy seguro de que después de unos años, lo harás. Ser capaz de fabricar armas míticas. No, maestro. Lux corrigió. No me conformaré con armas míticas, optaré por armas legendarias. Randolph miró a Lux con una expresión estupefacta antes de estallar en carcajadas. Ja ja ja. Sí, tienes razón. Randolph palmeó el hombro de Lux de buen humor. Como mi discípulo, estás obligado a crear armas legendarias. Esto es algo que espero de la persona que he elegido. Lux sonrió porque solo estaba a un paso de lograr su plan. Ahora que había acariciado el ego de Randolph, ahora era el momento de golpear mientras el hierro estaba caliente. Maestro, seré honesto contigo, tengo la sensación de que el crecimiento de los mosquitos es sospechoso, dijo Lux. No hay constancia de que tal cosa haya sucedido en el pasado. Algo debe estar causándolo, y el secreto se encuentra en el extremo norte del jardín Figaro. Randolph se frotó la barbilla porque no podía refutar la hipótesis de Lux. Tal como dijo, no había habido incidentes en el pasado en los que un enjambre de mosquitos de tal magnitud hubiera aparecido en el lugar donde deambulaban los monstruos insectoides. Aunque los ancianos de la aldea parecían tranquilos en la superficie, en el fondo debían estar muy preocupados. Un brote de monstruo mosquito no era una broma, y en comparación con el brote de no muertos que habían experimentado no hace mucho, este era potencialmente más peligroso. Era tan peligroso que las casas que aún no tenían sótanos en los que los residentes pudieran esconderse, no tuvieron más remedio que cooperar con los magos de la tierra de la aldea. Estos magos de la tierra usaron su magia para cavar un refugio subterráneo para una emergencia, en caso de que no tuvieran tiempo de ir al refugio principal. Lux, sé que tu principal propósito al pedir Blood Moon es aprovechar la situación, afirmó Randolph. Sin embargo, como uno de los ancianos de la aldea, todavía tengo que considerar el bienestar de todos los que viven aquí. Si te presto Blood Moon por unos días, ¿confías en que podrás lidiar con el problema, enjambre de mosquitos? Lux sonrió mientras levantaba 2 dedos de su mano. Sin Blood Moon, mis posibilidades de lograr mi objetivo son solo del 20%, admitió Lux. Sin embargo, si tengo Blood Moon, mis posibilidades aumentarán al 60%. Maestro, creo que vale la pena arriesgarse. Sé que tienes Skeleton Summons para manejar las cosas peligrosas por ti, pero ¿puedes garantizar tu seguridad en esta misión? Puedo. Lux palmeó su pecho con confianza. No tenía intención de morir en Ilichien porque sabía que su abuela estaría triste. Entonces, más que cualquier otra cosa, siempre había priorizado su seguridad por encima de todos los demás. Por eso quería que Randolph le prestara Blood Moon. Fue para asegurarse de que su misión se convirtiera en un gran éxito. Muy bien, cedió Randolph. Te prestaré Blood Moon, pero solo por unos días. Después de que termines esta expedición, no me pedirás que te lo preste nunca más. ¿Me dejo claro? Lux asintió. Sí, señor. Los dos hablaron sobre los detalles de cómo Lux cumpliría con seguridad su misión. Escuchar su plan hizo que Randolph se rascara la cabeza con incredulidad. Había pensado que Lux solo había planeado un medio simple para mantenerse a salvo,
por lo que se sorprendió al escuchar que su discípulo también planeaba esconderse en los túneles subterráneos del nido de hormigas para asegurarse de que ningún mosquito lo encontrara. Después de saber que su único discípulo realmente iba a ir a lo seguro, Randolph le prestó Blood Moon a Lux con tranquilidad. Mientras el semielfo no arriesgara su vida para luchar contra miles de mosquitos, el herrero de Leaf Village estaba dispuesto a confiarle la mayor creación que había hecho en su vida. «Ah, maestro, necesito otro favor tuyo», dijo Lux después de recibir Blood Moon y volver a equiparlo en la ranura de equipo de Diablo. Había una cosa más importante que necesitaba hacer para maximizar las recompensas de su expedición. «Bueno, mientras no sea irrazonable, lo pensaré», respondió Randolph. Como ya había accedido a prestarle su arma al semielfo, un pequeño favor no vendría mal. Lux sonrió mientras le contaba a su maestro el contenido de su favor. Después de escuchar su pedido, Randolph asintió con la cabeza en acuerdo. Ahora que se ha logrado su objetivo, Lux hizo los preparativos para ingresar al Jardín Figaro al amparo de la oscuridad. Los mosquitos estaban más activos en esta época y Lux estaba seguro de encontrarlos al instante. Mirando los Beast Cores que le habían regalado los padres de sus amigos, Lux planeó mejorar su Skeleton Party y hacer que atacaran a los mosquitos y recolectaran tantas partes de monstruos como fuera posible durante su expedición en los Jardines Figaro. Capítulo 67. Lux se encerró dentro de su habitación en la posada y miró los núcleos de bestia que tenía en su poder. Por pelear con su vida en juego en el nido de Kobold, así como por las recompensas que le dieron los padres de Kelet, Matty, Ellen, Axel y Andy, el Half-Elf había adquirido una buena cantidad de Beast Cores. Lo que haría a su equipo mucho más fuerte. 151 núcleos de bestia de rango 1 y 80 núcleos de bestia de rango 2. Ese era el número total de núcleos de bestia que Lux poseía actualmente, lo que lo hacía sentir mareado cada vez que pensaba en ello. «Mejoraré a Ishtar y los arqueros esqueléticos por ahora», murmuró Lux mientras sostenía un núcleo de bestia de rango 2 en su mano. «Nuestros oponentes son criaturas voladoras, por lo que los ataques a distancia serán más efectivos que los ataques cuerpo a cuerpo». Lux luego verificó el rango actual de Ishtar mientras aplicaba un núcleo de bestia tras otro. Después de usar 20 núcleos de bestia de rango 2, la calificación de Ishtar aumentó de D a C, lo que mejoró sus estadísticas generales. También aprendió la habilidad pasiva Hunter's A, que le permitió a Ishtar fijarse en un solo objetivo y atacarlo con mayor precisión desde grandes distancias. Lux gastó 27 núcleos de bestia de rango 2 adicionales para elevar su clasificación a CI, lo que le permitió aprender dos habilidades activas, a saber, lluvia de flechas y flecha penetrante. Arrow Shower, como sugiere el nombre, le permitió a Ishtar disparar una flecha mágica donde se dividiría en múltiples flechas que lloverían sobre sus enemigos. Este fue un ataque AoE muy efectivo, especialmente cuando se trata de enemigos que estaban agrupados. Piercing Arrow, por otro lado, era una habilidad que permitía a Ishtar disparar una flecha cargada que podía atravesar unidades blindadas o monstruos que tenían una piel muy dura como escamas de dragón, exoesqueletos, etc. Por supuesto, cuando ciertas flechas se combinaron con la habilidad flecha perforante, su efectividad aumentaría, volviéndose más letales. Por ejemplo, una flecha de Adamantium era una flecha que era lo suficientemente fuerte como para atravesar Dragon Scales. Si Ishtar usara la habilidad flecha penetrante, junto con la flecha Adamantium, la flecha se incrustaría más profundamente en el cuerpo del monstruo, causando un daño mayor. ILT, Ishtar y GT. Cazador de esqueletos nombrado. Calificación, C+. Maná, 10. Progreso, 0, 1000. Salud, 5500, 5500. Maná, 2550, 2550. Ataque, 180 a 215, más 1, 60, golpe a corazones. Tipo de ataque, daño de hielo a distancia. Fuerza, 80. Inteligencia, 85. Vitalidad, 80. Agilidad, 85. Destreza, 115. Habilidad activa, marca del cazador, colocar trampa, lluvia de flechas, flecha perforante. Habilidad pasiva, objeto de equipo, ojo de cazador. Título,
la reina olvidada. Nota, a veces mi objetivo es complacer. Pero, la mayor parte del tiempo, mi objetivo es matar. Luke sonrió después de ver la información del personaje de Ishtar en su libro del alma. Después de admirar sus estadísticas y habilidades por un minuto, luego centró su atención en sus Skeleton Archers, a quienes tenía la intención de mejorar hasta que igualaran la fuerza de sus Skeleton Fighters. Vamos a lo grande en esto, sonrió Lux mientras consumía los 151 núcleos de bestia de rango 1 y los convertía en 1510 puntos de habilidad. Lux usó 1300 puntos de habilidad y mejoró sus Skeleton Archers 4 veces, lo que los hizo evolucionar a Skeleton Grand Archers. Estos Skeleton Archers mejorados también habían adquirido poderosas habilidades como Crippling Volley y Vulture's A, lo que le dio a Lux la confianza de que podría lograr su objetivo sin fallar. Y el T, descarga paralizante y GT. Cuando 4 o más Skeleton Grand Archers estén juntos, podrán activar esta habilidad única que les permite disparar una andanada de flechas mágicas que tienen una alta probabilidad de paralizar a sus enemigos. Y el T, ojo de buitre y GT. Permite que el Skeleton Grand Archer vea más lejos 200 metros. Y el T, invocar gran arquero esqueleto IGT. Calificación, B. Maná, 10. Progreso, 0, 800. Invoca a 4 grandes arqueros esqueléticos para que luchen por ti. Duración de la invocación, 4 horas. Enfriamiento de habilidad, 1 minuto. Puntos de salud, 2000. Ataque, 100 a 150. Tipo de ataque, daño de rango físico. Habilidades activas, tiro triple, volea incapacitante. Habilidades pasivas, recarga rápida, ojo de buitre. Solo para estar seguro, Lux usó 17 núcleos de bestia de rango 2 para mejorar a Diablo una vez, haciendo que su vanguardia sea aún más fuerte. El Skeleton Rider ya era la unidad cuerpo a cuerpo más fuerte de su grupo. Sin embargo, dado que Diablo también era el portador de Blood Moon, Lux decidió fortalecerlo para hacerlo más formidable en la batalla. Y el T, Diablo y GT. Finalmente un oponente digno. Nuestra batalla será legendaria. Esqueleto nombrado. Jinete esqueleto. Calificación, B+. Maná, 10. Progreso, 10, 800. Salud, 10. 500, 10. 500. Maná, 1940, 1940. Ataque, 280 a 335, más 300 daño de Blood Moon. Tipo de ataque, daño etéreo. Fuerza, 98 más 1. Inteligencia, 97. Vitalidad, 96 más 2. Agilidad, 97 más 2. Destreza, 97 más 2. Defensa, 83, más 250 defensa. Título, primogénito, capitán de escuadrón, cargador implacable. Habilidades activas, Slash, Heavy Slash, Bone Spear, Duelo, X, Whirlwind Slash, Leap. Habilidades pasivas, Parada, Táctico, Esquiva mejorada, Unión de hombre y bestia, Fortaleza mejorada, Intimidar, nueva. Lux todavía tenía 220 puntos de habilidad restantes, que reservó por el momento para poder usarlos para futuras actualizaciones. Diablo también había aprendido la habilidad Intimidar, que infundió miedo en los monstruos que eran iguales o más débiles que él en rango. A los monstruos afectados por la habilidad Intimidar se les reduciría la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento en un 30%. Diablo e Ishtar ahora son monstruos de rango 2, mientras que mis otras convocatorias están en la etapa intermedia de los monstruos de rango 1, pensó Lux mientras miraba la información de todas las criaturas bajo su mando. En ese entonces, pensó que le llevaría mucho tiempo reunir recursos para mejorar completamente a sus secuaces. Reunir Beast Cores no fue una tarea fácil, especialmente al principio cuando uno iba solo. Si no fuera por el hecho de que los padres de Kelet lo habían recompensado generosamente al principio, además de tener la oportunidad de aprovechar los incidentes de Figaro Garden y Kobold Nest, Lux no habría llegado a la etapa en la que se encontraba en este momento.
Ahora que todos sus secuaces habían evolucionado y se habían vuelto más fuertes, Lux finalmente pudo respirar aliviado cuando finalmente superó la inseguridad que había sentido en los últimos años. Durante 4 años, se le prohibió la entrada a Elysium debido a su cuerpo débil. Ahora, a pesar de que sus amigos lo habían dejado atrás en Wildguard Stronghold, quienes se habían ido a las áreas más altas de Elysium, Lux ya no sentía envidia de ellos. Porque sabía que después de solo un año, podría alcanzarlos. Y un año después de eso, los superaría a todos. Abuela, solo espérame, dijo Lux mientras se levantaba para salir de su habitación. Dentro de unos meses, sorprenderé a todos en Wildguard Stronghold. Les mostraré lo increíble que es tu nieto. El semielfo salió de la posada con una expresión seria en su rostro. Su destino era el Jardín Figaro, y no regresaría hasta que sus bolsas de almacenamiento, anillos de almacenamiento y su anillo de la bestia encantada estuvieran llenos hasta el borde con recursos que harían reír a su maestro Randolph hasta que todos sus dientes se cayeran de sus enchufes. Capítulo 68. El zumbido de los mosquitos se escuchaba en la oscuridad de la noche. Desde que Lux se fue para salvar a Kelet y los demás, la cantidad de mosquitos había aumentado significativamente. De hecho, ahora eran tantos que el ecosistema del Jardín de Fígaro corría el peligro de ser derrocado. Lo primero que hizo el semielfo al entrar en el jardín fue buscar el hormiguero más cercano donde poder esconderse. Las hormigas reconocieron a Lux de inmediato porque era el único semielfo que visitaba el jardín, sin mencionar que también se había convertido en su socio comercial. Después de conversar un poco con las hormigas para obtener una situación general del jardín, Lux inmediatamente convocó a sus esqueletos y los puso a trabajar. Diablo, junto con Seven Skeletal Fighters, estaban listos. Ishtar, así como 4 grandes arqueros esqueletos, esperaban que Lux les diera órdenes. Lux admiró a su equipo de esqueletos y sonrió con maldad mientras les daba la orden de marcharse. Su primer destino fue la guarida de la mantis del terror de ojos rojos, que, según las hormigas, ya había aparecido después de que la mataron hace unas semanas. Después de su larga y agradable charla con las hormigas, había llegado a la conclusión de que todos los demás insectos ahora se estaban reuniendo detrás de la mantis terror de ojos rojos para resistir a los mosquitos depredadores de rayas rojas, monstruo común, mosquitos de rencor de obsidiana, rango 1 monstruo, y mosquitos del tormento escalado, monstruo de rango 2. A decir verdad, Lux tenía la sensación de que podría haber mosquitos cuyos niveles podrían haber alcanzado el rango 3 o, peor aún, el rango 4. Esto era algo que el medio elfo no quería ver. Tenía miedo de que si un mosquito realmente había alcanzado el rango 4, habría un nuevo jefe en los jardines de Figaro y no sería la mantis del terror de ojos rojos. Un jefe de mosquitos sería mucho más difícil de tratar. A medida que se acercaban a su ubicación designada, el zumbido también se intensificó. El adolescente pelirrojo estaba monitoreando la situación usando los ojos y oídos de Diablo, mientras se escondía dentro del nido de hormigas. Simplemente no había forma de que se arriesgara y acompañara a su convocatoria para luchar contra miles de mosquitos que podrían chuparle la sangre y convertirlo en una cáscara seca. Su equipo de esqueletos redujo la velocidad de sus movimientos mientras observaban la batalla en curso desde lejos. Una batalla en equipo nunca antes vista entre cientos de insectos que residían en el Jardín Figaro contra el enjambre de mosquitos que lo superaba en número 5-1. El semielfo estaba encantado al ver esa escena porque, para él, todos los monstruos eran simplemente puntos de habilidad y estadísticas gratuitos que esperaban para ser reclamados por él. Mientras las partes del cuerpo de los monstruos se amontonaban en el suelo, Lux notó que la mayoría de los que habían muerto eran simplemente monstruos comunes. En el mundo de los monstruos comunes eran simplemente carne de cañón que podía usarse para agotar a los enemigos. Los verdaderos combatientes eran los monstruos de rango 1 y rango 2, quienes estaban involucrados en un combate mortal. Mientras todos peleaban, Lux buscaba a la mantis del terror de ojos rojos, que no se encontraba por ninguna parte. De repente, varias flores gigantes fueron cortadas cuando la bestia alfa de los jardines Figaro entró en escena. Sin embargo, el semielfo notó que la mantis terrorista de ojos rojos no entró en la refriega de inmediato.
En cambio, miró a lo lejos, observando una docena de mosquitos de 1 metro de largo, cuyo exoesqueleto había tomado un tono verdoso. Después de usar su Legium Compendium para identificar a los nuevos monstruos, el adolescente pelirrojo descubrió que sus temores se hicieron realidad. Mosquitos venenosos despiadados, murmuró Lux. Monstruos de rango 3. Aunque esta docena de monstruos de rango 3 eran más débiles que la bestia alfa, su número aún representaba un problema. Tal como su nombre lo indica, estos mosquitos portaban un poderoso veneno en sus picaduras, lo que tenía una alta probabilidad de envenenar a su objetivo. Aparte de eso, también había una probabilidad media de que sus víctimas quedaran paralizadas con solo un bocado. Con esta combinación mortal, los mosquitos de rango 3 eran algo que la mantis del terror de ojos rojos no se atrevería a atacar imprudentemente. Dado que los peces gordos simplemente se miraban entre sí y no hacían ningún movimiento, la batalla de los rangos inferiores continuó. La pelea fue tan intensa que el semielfo pensó que su escaramuza terminaría en menos de 15 minutos. ¿Qué tengo que hacer? Lux pensó. ¿Debería ayudar a los insectos? ¿O debo ayudar a los mosquitos? El adolescente pelirrojo reflexionó un poco sobre esta pregunta mientras miraba el campo de batalla con una expresión seria en su rostro. Después de sopesar los pros y los contras de a quién ayudar, el semielfo ordenó a sus esqueletos que ayudaran a los mosquitos a vencer a sus enemigos. Aunque sabía que esto no era lo correcto, Lux simplemente siguió adelante con su plan por una simple razón. Los mosquitos solo beben sangre, no comen beast cores, murmuró Lux. Dado que ese es el caso, solo los ayudaré a matar a los otros insectos más rápido. No pienses mal de mí, esto es solo un negocio. Después de recibir las órdenes de Lux, los Skeletons entraron en acción. Inmediatamente atacaron a los insectos y apuntaron a sus alas y piernas, paralizándolos y permitiendo que los mosquitos entraran a matar. La apariencia de Diablo, Ishtar y los esqueletos tuvo un profundo efecto en la batalla. Eran monstruos de alto rango, por lo que su destreza en la batalla fue suficiente para inclinar la ventaja a favor de los mosquitos. La mantis del terror de ojos rojos chilló de ira mientras abría sus alas para volar hacia Diablo y los demás. Sin embargo, los ataques a distancia de Ishtar, que estaban imbuidos del elemento hielo, ralentizaron su movimiento por un buen margen. Al ver que llegó una oportunidad, los Ruthless Venom mosquitos se unieron y atacaron a Alpha Beast desde todos los lados. Este era el efecto que Lux había querido lograr, y no pudo evitar reírse como un loco, mientras estaba dentro del hormiguero. Eso es. Muere y dame tus núcleos de bestia. Lux se rió. Sin importar lo que pasara, esta vez obtendría las partes del cuerpo de la mantis del terror de ojos rojos sin fallar. En ese entonces, se vio obligado a comprometerse y vender las partes del Alpha Monster a Frederick y su grupo. Ahora, era diferente. Estaba cazando solo a la bestia alfa, mientras usaba los mosquitos como una forma de debilitarla. Las partes de monstruo de la mantis del terror de ojos rojos eran muy valiosas. Su exoesqueleto podría usarse como armadura, mientras que sus garras podrían usarse para forjar una espada única. Sin embargo, Lux no planeó forjar el arma de inmediato. ¿La razón? Porque el compendio Illichiem le había recordado que se podía fabricar un arma mejor usando 10 garras de la mantis del terror de ojos rojos. Si se fabricaba correctamente, el arma tenía una alta probabilidad de convertirse en un pseudo arma mítica, que tenía un filo que podía cortar el acero. Para lograr esto, el adolescente pelirrojo necesitaba luchar contra el monstruo alfa 5 veces, para recolectar 5 juegos de garras. Esto era algo de lo que los principiantes no sabían nada. De hecho, solo había un puñado de personas en todo el reino de Weliven que sabían sobre esto, y todos ellos eran maestros y grandes maestros herreros. Randolph era un maestro herrero, por lo que también conocía la receta de esta pseudo arma mítica. Sin embargo, mantuvo los labios cerrados con fuerza y solo compraría estas partes monstruosas de los enanos, a un precio muy alto, en silencio. De hecho, Blood Moon se hizo con 5 juegos de garras de Radat Charormandes, dientes del Forest Wolf King y Beast Cores de 3 nobles vampiros de alto rango, cuyo rango no era inferior al de Vizconde.
Crear esta arma no fue tarea fácil porque las posibilidades de falla eran altas. Afortunadamente, contra todo pronóstico, Randolph tuvo éxito y nació el arma mítica Blood Moon. Como discípulo de Randolph, había aprendido la receta de su maestro, lo que hizo que quisiera crear su propia luna de sangre. Debido a esto, decidió simplemente recolectar las piezas que necesitaba mientras aún estaba en Leaf Village. De esa forma, podría fabricar el arma que convirtió a Diablo en una máquina de matar. Después de que los mosquitos obtuvieran la ventaja en la batalla, Lux ordenó a sus esqueletos que retrocedieran lentamente hacia las afueras del campo de batalla. Estaba bastante lejos del lugar de la batalla y no quería perder más de sus fuerzas. Entre los 7 Skeleton Fighters, 3 habían muerto en batalla. Los Skeleton Grand Archers no sufrieron pérdidas porque estaban atacando desde una distancia segura y estaban protegidos por Ishtar. El Half-Elf también le había ordenado a Diablo que no usara ninguno de sus movimientos llamativos para que la habilidad de Blood Moon estuviera oculta de los monstruos de alto rango. Planeaba dar el golpe de gracia cuando menos lo esperaban, sin darles tiempo para evadir el golpe mortal que terminaría con sus vidas. Al igual que la mantis acechando a la cigarra, sin darse cuenta de la aureole por detrás, Lux manipuló sus fuerzas para atacar a los insectos que estaban a una distancia segura de la batalla que se libraba entre los mosquitos de rango 3 y el monstruo alfa que gobernaba el jardín Figaro. El adolescente pelirrojo sabía que el monstruo alfa no era un oponente fácil de vencer, pero estaría condenado si permitía que el bribón se escapara después de haber decidido reclamar sus partes de monstruo como propias. Diablo, presta mucha atención a la mantis terrorista de ojos rojos, ordenó Lux. Una vez que entre en su estado de locura, retírate lo más rápido que puedas. Detén todas las hostilidades contra los insectos y aléjate lo más posible del campo de batalla. El semielfo sabía que en ese breve periodo de tiempo cuando la mantis del terror de ojos rojos entrara en modo frenético, sus estadísticas se duplicarían y se volvería imparable. Planeaba esperar pacientemente hasta que el efecto frenético desapareciera antes de ir a matar. Mientras tanto, Lux había vuelto a convocar a los Skeleton Fighters que murieron y les ordenó reagruparse con todos en la batalla. Aunque el viaje desde la ubicación de Lux hasta la de Diablo fue de varios minutos, pensó que era tiempo suficiente para que sus fuerzas se reagruparan y aprovecharan al monstruo alfa debilitado para poder terminar con su vida de una vez por todas. Capítulo 69. Debido al acoso de Ishtar y el gran arquero esqueleto a la mantis del terror de ojos rojos, los mosquitos pudieron aprovechar la situación y bombardearon colectivamente a la mantis con aerosoles venenosos que minaron su salud. Los otros insectos que se dieron cuenta de que sus líderes estaban perdiendo la batalla decidieron cambiar su atención a los esqueletos que habían aparecido de la nada. Sin embargo, Diablo se paró frente a sus subordinados y luchó con Blood Moon en la mano. Aunque otros 2 Skeleton Fighters murieron durante la colisión, Diablo fue más que suficiente para contener a varios enemigos a la vez. Después de todo, era un monstruo de rango 2 y tenía un arma mítica a mano. Los mosquitos se habían dado cuenta de que los Skeletons estaban de su lado, por lo que aprovecharon esta oportunidad para causar pérdidas significativas a sus enemigos. Al final, Diablo y solo otros 2 Skeleton Fighters permanecieron como la vanguardia, mientras que Ishtar y los Skeleton Grand Archers dispararon andanada tras andanada de ataques dirigidos a la Reedy Terror Mandes en la distancia. 5 minutos más tarde, los ojos de la mantis del terror de ojos rojos brillaron intensamente. Esta era una señal de que estaba a punto de usar su habilidad Berserk, que Lux y Diablo habían estado esperando. Tan pronto como el monstruo alfa mostró signos de volverse loco, los esqueletos inmediatamente dejaron de atacar y huyeron como si no hubiera un mañana. Unos segundos después de que abandonaron el campo de batalla, un chillido enojado que era similar a las uñas arañando el acero resonó en los alrededores. El estado de enloquecimiento de la mantis terror de ojos rojos no ocurre de inmediato. Fue un fortalecimiento gradual que aumentó todas sus estadísticas en un 50% después de que pasaron varios minutos. La mejor manera de luchar contra él era dejar que activara Berserk y luego huir hasta que terminara su duración. Todas las bestias alfa y los jefes de campo tenían habilidades Berserk. Por eso eran los más difíciles de combatir, y también porque eran más peligrosos que los monstruos normales.
La mantis terror de ojos rojos era una bestia de rango 2 de alto nivel. Aunque solo era de rango 2, era más fuerte que la mayoría de los monstruos de rango 3. Una vez que entrara en su estado de locura, su fuerza alcanzaría las etapas intermedias del rango 3, lo que lo pondría a la par con un monstruo de rango 4 en su apogeo. Dado que era un monstruo de alto nivel, su salud y defensas eran más fuertes que las de la mayoría, por lo que era imposible luchar solo, incluso si el oponente también era un monstruo de rango 4. Lux había buscado toda la información relacionada con la mantis terror de ojos rojos porque era una de las bestias alfa más peligrosas en la zona de principiantes, solo superada por el jefe de campo, el rey lobo del bosque. Aquellos que habían alcanzado el rango de apóstoles generalmente desafiaban a este monstruo alfa como prueba de su fuerza antes de abandonar Leaf Village, tal como lo hizo el grupo de Frederick cuando su grupo había alcanzado el rango de apóstol. Poderosas ráfagas de viento soplaron en todas direcciones cuando la mantis del terror de ojos rojos desató un ataque devastador contra los mosquitos que la habían rodeado. Sus garras afiladas cortaron todo lo que se interpuso en su camino, incluidos los monstruos de rango 2, los mosquitos del tormento escamado. Los Ruthless Venom mosquitos, que eran monstruos de rango 3, permanecieron fuera de su zona de ataque y solo lanzaron Venomous Sprays desde lejos. Las bestias alfa sabían que estaba luchando con tiempo prestado, por lo que saltó hacia uno de los mosquitos de rango 3 como una bala de cañón. Luego abrió sus alas para una explosión extra de velocidad, cerrando la distancia en 2 latidos del corazón. Las garras de mantis cortaron las alas del Ruthless Venom mosquito limpiamente de su cuerpo, lo que hizo que el monstruo de rango 3 cayera al suelo. Sorprendentemente, el mantis no fue a matar. De hecho, en el momento en que aterrizó en el suelo, saltó hacia otro mosquito y le cortó las alas por la mitad. Los mosquitos pueden caminar y gatear, pero su velocidad no era nada comparada con lo rápido que podían volar en el aire. En el momento en que aterrizaron en el suelo, varios insectos enojados, que eran más débiles que los mosquitos, los atacaron, a pesar de que estos últimos eran más fuertes. Uno por uno, los mosquitos de rango 3 cayeron al suelo hasta que solo quedaron 4. Estos mosquitos ya habían volado a una altura que el mantis no podía alcanzar, lo que impidió que el monstruo alfa continuara con su alboroto. Dado que ese era el caso, Mantis centró su atención en los monstruos de rango 3 que había paralizado antes y ahora estaban siendo atacados por los insectos enojados que habían aterrorizado durante días. Aún así, estos mosquitos seguían siendo monstruos de rango 3, por lo que dominaron a sus enemigos y los mataron uno por uno. La mantis de ojos rojos era realmente la única que podía atravesar sus defensas, y eso fue lo que hizo. Los cortó repetidamente hasta que la sangre verde brotó de sus cuerpos. Después de matar al último Ruthless Venom mosquito, el brillo en el ojo del Alpha Monster se desvaneció, lo que indica que su estado de locura había pasado. Este era el momento que Lux y los mosquitos estaban esperando. Pac, después de ver que su némesis había dejado de moverse, los mosquitos venenosos despiadados restantes se abalanzaron para matar. Esta fue una oportunidad única en la vida de chupar la sangre del Alpha Monster y obtener la oportunidad de evolucionar a una especie superior. Este era el objetivo final de todas las criaturas. Incluso los monstruos comunes tenían la capacidad de evolucionar, pero solo si consumían suficientes núcleos de bestias o si se cumplían los requisitos para su evolución. Los esqueletos, que ahora habían regresado a las afueras del campo de batalla, observaron esto desde lejos. Aunque todos estaban hechos de huesos, se podía ver una mirada de anticipación en las luces parpadeantes dentro de las cuencas de sus ojos huecos. Lux, que estaba escondido de forma segura dentro del nido de hormigas, sonrió malvadamente mientras esperaba que terminara la batalla. La bestia alfa estaba en sus últimas piernas, y era solo cuestión de tiempo antes de que cayera. En este momento, era una carrera contra el tiempo tanto para los mosquitos como para los insectos que estaban oponiendo una fuerte resistencia hasta que la mantis del terror de ojos rojos se recuperó de su estado debilitado. Capítulo 70. Los 4 mosquitos venenosos despiadados restantes se abalanzaron desde el cielo y luego rociaron aerosoles venenosos a la mantis que acababa de pasar a su estado debilitado después de usar su habilidad frenética. La bestia alfa estaba indefensa contra los ataques a distancia que llovían sobre su cuerpo.
Lo máximo que podía hacer era levantar sus garras, adoptando una postura defensiva, cubriendo la mayor parte de su cuerpo como podía. Su exoesqueleto fuerte y resistente se cubrió con aerosoles venenosos en muy poco tiempo, pero el Terror Mantis no se vio afectado en su mayoría por el ataque de los mosquitos. Sintiéndose impacientes por su falta de progreso, los Ruthless Venomous mosquitos decidieron probar algunas tácticas de golpe y fuga y usaron sus afiladas y poderosas agujas para perforar la armadura protectora de Mantis en un intento de inyectar su veneno directamente dentro del cuerpo de este último. De los 4 mosquitos, el Mantis pudo herir gravemente a uno de ellos después de que se acercó a su rango de ataque. Los otros 2, los mosquitos, pudieron perforar su armadura e inyectar su veneno, pero el cuarto apenas evadió un feroz golpe que estaba dirigido a su cabeza. Al ver esta escena, Luke supo que tenía que hacer algo, o la bestia alfa se recuperaría de su estado letárgico. Ya no le importaba ser el que diera el golpe final a los Mantis. Lo único que le importaba era que muriera. Ishtar y los Skeleton Archers dispararon andanada tras andanada de flechas, mientras que Diablo y los 2 Skeleton Fighters restantes se pararon frente a ellos, sirviendo como escudos y protegiéndolos de los insectos cuya atención se había desplazado hacia ellos. El ataque de Ishtar fue increíblemente letal, especialmente cuando se enfrentaba a un objetivo inmóvil. El Skeleton Hunter usó la habilidad pasiva exclusiva de su arco disparo al corazón, que infligió el doble de daños y golpeaba con éxito el lugar donde se encontraba el corazón del objetivo. Aunque la bestia alfa estaba usando sus garras para proteger esa parte de su cuerpo, a Ishtar no le importaba. Para ella, no importaba si el Mantis estaba bloqueando su ataque o no. Si la bestia alfa decidiera bloquear su ataque, los mosquitos podrían atacar su punto ciego, usando sus afiladas bocas en forma de aguja para perforar su cuerpo. Ishtar activó su habilidad flecha penetrante, que empujó a la bestia alfa desde donde estaba con su poderoso impacto. Tal como esperaba Lux, los mosquitos aprovecharon esta oportunidad para atacar al Mantis en sus puntos ciegos, haciéndolo chillar de dolor. Ishtar no cedió en sus ataques y disparó un tiro penetrante tras otro. Pronto, Rarat Terror Mantis decidió que ya había tenido suficiente y decidió hacer todo lo posible y matar a tantos como pudo antes de morir. Desafortunadamente para él, la habilidad pasiva de Ishtar para disparar flechas de hielo había ralentizado en gran medida su velocidad de movimiento y ataque, lo que hizo que sus últimos intentos fueran inútiles. Fue también en ese momento que la flecha de Ishtar atravesó su pecho, haciéndola chillar de frustración. La habilidad pasiva disparo al corazón se activó, infligiendo un gran daño al Mantis, empujándolo un paso más cerca de su muerte. 2 minutos más tarde, la bestia alfa del jardín Figaro profirió un chillido espeluznante antes de colapsar en el suelo. Había exhalado su último aliento, lo que marcó el final de la batalla. Los insectos sobrevivientes escaparon apresuradamente porque sabían que, sin su líder, ya no tendrían ninguna posibilidad contra los mosquitos. Los despiadados mosquitos venenosos se abalanzaron con avidez sobre la Mantis muerta y chuparon su sangre. Esa era la razón por la que habían atacado su dominio, y no se irían hasta que hubieran drenado toda su sangre. Los mosquitos de menor rango, por otro lado, volaron tras los insectos que huyeron. Como sabían que no había manera de obtener una parte de la bestia alfa, optaron por conformarse con los otros insectos que huían en todas direcciones. Mientras que los Ruthless Venom mosquitos centraron su atención en el Mantis, no se dieron cuenta de que un pequeño equipo de Skeletons ya se había dirigido a su ubicación. Sin previo aviso, Diablo saltó por el aire y apuñaló a Blood Moon en la parte posterior de la cabeza de uno de los mosquitos que había recibido una herida grave durante la batalla contra la Mantis del terror de ojos rojos. El Ruthless Venom mosquito perdió la vida al instante, sin saber cómo murió. Sus compañeros tardaron un poco en reaccionar, por lo que Diablo pudo clavar su espada en otro mosquito, apuntando a su ojo izquierdo. En ese momento exacto, se escuchó simultáneamente un silbido y una flecha mágica atravesó el ojo derecho del mosquito, incrustándose directamente en su cerebro y causando un daño crítico. La espada de Diablo también perforó el ojo izquierdo del mosquito en ese momento exacto, lo que también infligió un daño crítico. El ataque combinado entre las dos criaturas con nombre de Luke se ejecutó con tanta perfección que su objetivo no tuvo tiempo de reaccionar, lo que lo llevó a la muerte.
De repente, una lluvia de flechas cayó como lluvia sobre el lugar donde los otros dos mosquitos estaban a punto de emprender el vuelo. Los Grand Skeleton Archers habían activado su ataque en equipo, Crippling Volley, que tenía una alta probabilidad de paralizar a sus enemigos. Los cuerpos de los dos mosquitos se pusieron rígidos cuando se activaron los efectos paralizantes del ataque. Diablo pateó a uno de los Ruthless Venom mosquitos, enviando su cuerpo volando por el aire antes de apuntar al otro mosquito que luchaba por moverse en el suelo. Una flecha mágica voló recta y certera, perforando un lugar en la parte posterior del cuerpo del mosquito donde se encontraba su corazón. Ishtar y los grandes arqueros esqueléticos enfocaron el fuego en el mosquito caído, mientras que Diablo y los dos guerreros esqueléticos restantes atacaron al otro. Los mosquitos miraron a los esqueletos con enojo porque pensaron que estaban del mismo lado. Lo que no sabían era que Lux y su equipo no estaban del lado de nadie. Su objetivo era aprovechar la situación y recolectar tantos núcleos de bestias y partes de monstruos como fuera posible. Después de unos minutos de palizas unilaterales, los dos mosquitos de rango 3 finalmente murieron. Diablo activó rápidamente el anillo de la bestia encantada y almacenó el cuerpo de la mantis del terror de ojos rojos, así como los cuerpos de los 4 mosquitos que acababan de ser asesinados. Ishtar y los otros Grand Archer Skeletons se reagruparon con Diablo y comenzaron el tedioso proceso de Beast Core Collection. Los esqueletos de Lux habían adquirido un inventario después de que se actualizaron. Aunque no era grande, era más que suficiente para almacenar 100 núcleos de bestia por monstruo esqueleto. La parte divertida de esta habilidad de inventario de artículos era que Lux podía transferir directamente esos artículos del inventario de los esqueletos al suyo a través del Soulbook. Esto era algo que nunca antes se había escuchado en Ilichiem, y el Half-Elf sintió que Eriol había modificado su Soulbook para permitir que sucedieran tales cosas. Era la única explicación que se le ocurrió a Lux, y estaba más que feliz de abusar de esta función. Es una lástima que el Monster Storage Rank tenga un límite, murmuró Lux. Si es posible, me gustaría algunos más de esos. El semielfo sabía que los elementos de almacenamiento que podían almacenar los cuerpos completos de los monstruos costaban mucho. Sin embargo, entendió bien que comprarlos valdría la pena. Si matara a un monstruo raro en el futuro, traerlo de vuelta, en lugar de desmantelar su cuerpo y solo tomar la parte más importante de su cuerpo, sería más rentable. Mientras los esqueletos de Lux estaban ocupados extrayendo los núcleos de las bestias de los insectos muertos en el suelo, el sonido del zumbido una vez más impregnó el aire. El adolescente pelirrojo sabía que su tiempo había terminado. Aunque quería obtener tantos núcleos como fuera posible en este momento, no podía permitir que su tapadera se descubriera en este momento. Los mosquitos pensaron en Diablo y los demás como aliados, por lo que sería una pena no aprovecharlo. Al final, Lux desactivó sus esqueletos para asegurarse de que no quedaran rastros. Esta era una opción más segura que dejar que los mosquitos descubrieran lo que habían estado haciendo mientras perseguían a los insectos fugaces que habían escapado del campo de batalla. 5 de mis Skeletal Fighters ya están en camino a ese lugar, pensó Lux. Será tiempo más que suficiente para dejar que los mosquitos beban hasta saciarse antes de que les ordene que reanuden la recolección de Beast Cores. Lux sonrió malvadamente mientras convocaba a Diablo, Ishtar y el resto de sus esqueletos uno por uno. Regresarían a Leaf Village y se desharían de las partes del monstruo en la herrería de su maestro, para poder liberar algo de espacio para la segunda ronda de saqueo. Estaba seguro de que a Randolph no le importaría dejar atrás esos cuerpos de monstruos. De hecho, creía que el enano estaría más que feliz de quitarse los cuerpos del monstruo de sus manos, especialmente el cuerpo de la mantis del terror de ojos rojos. Hicieron un trato antes de que Randolph tomaría las partes de mantis, excepto las garras, como compensación por dejar que Lux usara Blood Moon. A Lux no le importaba compartir esas cosas con su maestro porque esta no sería la primera ni la última vez que estaría luchando contra la mantis del terror de ojos rojos. Estaba planeando recolectar suficientes garras de mantis hasta que tuviera suficientes para forjar su propia luna de sangre. De esta manera, ya no necesitaría tomar prestada el arma mítica de su maestro. Lux creía que con trabajo duro, podría fabricar su propio arma mítica.
Todo lo que tenía que hacer era recolectar pacientemente los elementos que se necesitaban antes de abandonar el área de principiantes, el reino de los enanos de Well-Even. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.